arrancamos esta exploración arqueológica. Desde las implacables arenas del desierto del Sahara, pasando por las densísimas selvas de Mesoamérica, hasta llegar a unas inmensas llanuras ocultas bajo la vegetación en China, resulta que la humanidad ha compartido una especie de obsesión arquitectónica y geométrica. Hablamos de un mundo antiguo compuesto por civilizaciones que, jamás llegaron a conocerse y mucho menos a cruzar una sola palabra. Y aún así, todas se dedicaron a levantar estos monumentos colosales con una forma que es asombrosamente idéntica: la pirámide. Es un rompecabezas global fascinante que lleva siglos cautivando a los investigadores y hoy vamos a desgranarlo a través de las evidencias reales que nos ofrece nuestro propio pasado. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Al iniciar cualquier investigación arqueológica sobre este tema, es súper habitual toparse con un debate muy curioso. Por un lado, tenemos todos esos relatos y teorías, digamos más alternativas, que sugieren algún tipo de intervención extraterrestre. La idea de que civilizaciones súper avanzadas y otros mundos vinieron a entregarnos los planos de estas maravillas. Pero por otro lado, la arqueología convencional y académica nos ofrece una lente basada totalmente en la ciencia, la ingeniería antigua y el puro ingenio humano. Así que en este análisis vamos a ponernos nuestro sombrero de arqueólogo. Vamos a examinar las pruebas tangibles, a contrastar los datos y a descubrir qué nos cuentan de verdad estas imponentes estructuras de piedra y tierra. Sección 1. El enigma piramidal. Un misterio global. Al enfrentarnos a este enorme misterio, lo primero que nos llama la atención es cómo culturas desconectadas por vastos océanos y miles de años llegaron exactamente a la misma conclusión arquitectónica. O sea, las coincidencias iniciales son alucinantes. Como detectives del pasado, encontramos pruebas sobre la mesa que son irrefutables. Por ejemplo, tanto la pirámide del Sol en Teotihuacán, en México, como la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, presentan una base que es casi idéntica, de unos 230 metros por cada lado. Es increíble. Y no solo eso, comparten una precisión matemática impresionante, al estar perfectamente orientadas hacia los puntos cardinales, el Sol y formaciones estelares muy concretas. A nivel conceptual, en todos estos rincones del planeta, el propósito de fondo era exactamente el mismo: erigir una inmensa escalera al cielo para acercar el mundo terrenal a lo divino. Claro, con unas similitudes tan espectaculares, es normal que surjan leyendas. En casi todos los lugares donde hoy se levanta una pirámide, sobrevive el mito de que los propios dioses, o habitantes llegados de la constelación de Orión, bajaron de las estrellas y mandaron construir estas maravillas. Como investigadores, es súper importante reconocer que estas narrativas son una parte crucial de la historia y la cultura de estos pueblos. Sin embargo, nuestro deber arqueológico es ir un paso más allá del mito y buscar las verdaderas respuestas en la propia tierra que pisamos y en las leyes de la física. Sección 2. Ingeniería y evolución convergente. Entonces, el punto clave aquí es que la ciencia nos da una respuesta increíblemente elegante. Dejamos atrás las estrellas, por un momento, y nos centramos en algo mucho más terrenal: el peso, la gravedad y la necesidad humana de construir hacia lo alto. Existe un concepto fundamental llamado convergencia evolutiva. En biología, esto es lo que explica por qué los pájaros y los murciélagos desarrollaron alas por separado. Ambos tenían que resolver el mismo problema, que era volar. Pues bien, desde una perspectiva arqueológica pasó exactamente lo mismo con la arquitectura. Las civilizaciones antiguas querían alcanzar los cielos, pero se daban de bruces con el mismo problema físico: la gravedad. Evolucionaron hacia esta misma forma no porque se estuvieran copiando unas a otras, sino porque llegaron de forma independiente a la misma solución técnica. Era la mejor solución posible. Y es que, seamos sinceros, la física de la construcción antigua no perdona a nadie. Para que una estructura de esa época alcanzara alturas verdaderamente monumentales sin venirse abajo, requería obligatoriamente una base enorme y muy resistente. Necesitaban algo capaz de soportar el aplastante peso de todas las toneladas de material de los niveles superiores. Cuanto más colosal es la base, más alto puedes llegar apilando cosas. Así que la pirámide no fue una moda ni un capricho estético. Es, simple y llanamente, la forma más lógica, estable y segura que la ingeniería de aquel momento permitía para poder rasgar el cielo. Pero ojo, que todas compartieran la misma forma geométrica no significa que usaran exactamente las mismas técnicas constructivas. Aquí es donde vemos unas adaptaciones locales que son fascinantes. Por un lado, en Egipto y en México presumían de su capacidad levantando monumentos hechos con colosales y pesadísimos bloques de piedra. En cambio, si miramos hacia China, a la región de Xi'an, la cosa cambia de manera radical. Allí encontramos inmensos túmulos imperiales. No usaron enormes bloques de piedra, sino miles de toneladas de arena y tierra compactadas al extremo. Esta técnica ha provocado que, con el paso de los milenios, la naturaleza las haya devorado casi por completo, camuflándolas hoy en día como si fueran simples colinas naturales. Es la misma solución matemática, pero adaptada totalmente al entorno local. Y para poner un poco en perspectiva esta escala y el uso brutal de los materiales, veamos este número:
3. Es una locura pensar que la Gran Pirámide de Cholula en México tiene una base que es 3 veces más grande que la mismísima Gran Pirámide de Giza. Es cierto que no se lleva tanto hacia arriba, pero el inmenso volumen y la extensión de su base, hecha a base de tierra, adobe y piedra, la convierte en la estructura arqueológica más grande jamás construida por el ser humano. Esto nos demuestra que la ambición de lo colosal definitivamente no conocía fronteras. Sección 3. Funciones. Tumbas frente a templos. Vale, al adentrarnos un poco en su propósito real y social, descubrimos que tomaban 2 vías principales, muy distintas entre sí. Por un lado, en lugares como Egipto, China o incluso en la propia Roma clásica, con la famosa pirámide de Cestio, el objetivo era principalmente funerario. Estamos hablando de tumbas selladas, moradas eternas y oscuras donde el emperador o el faraón descansaban en el más absoluto secreto. En un contraste brutal, en Mesoamérica o en el sudeste asiático, las pirámides solían tener la cima plana. No eran espacios sellados, sino templos abiertos de par en par. Eran escenarios cínicos supervibrantes donde se hacían rituales y sacrificios a la vista de multitudes enormes. Es básicamente el contraste entre la eternidad oculta y el poder exhibido ante todo el mundo. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es el caso de China. A diferencia de las momias de los faraones que hoy todos vemos pasearse por los museos del mundo, la gran mayoría de las majestuosas pirámides chinas, como la espectacular pirámide blanca de Xi'an, siguen intactas, están sin excavar. Hay un respeto patrimonial profundísimo, un deseo real de no perturbar a los muertos y una decisión política de preservar su memoria dejándolas bajo tierra. Simbólicamente conectaban el cielo y la tierra y nos enseñan una lección preciosa. El silencio no significa olvido. Para ser eterno no siempre necesitas brillar bajo el ardiente sol del desierto. A veces la grandeza descansa mejor bajo un manto de naturaleza. Sección 4. Astronomía y legitimidad del poder. Pero independientemente de si servían para guardar un cadáver sagrado o para sostener un altar de sacrificios, hay un elemento que las conecta a todas: el firmamento. La astronomía de la antigüedad era algo de otro nivel. Nos encontramos ante un patrón repetitivo y alucinante donde los complejos piramidales más grandes del mundo, ya sea en la meseta de Giza, en la increíble Teotihuacán en México o en los campos sagrados de China, reflejan con una exactitud que da vértigo las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y por si fuera poco, muchas también tienen orientaciones milimétricas hacia la estrella polar o los puntos cardinales. Eran literalmente calendarios gigantes y espejos de piedra intentando bajar el cielo a la tierra. Y esto ilustra a la perfección el dominio matemático absoluto que tenían. No penséis que eran simples montañas de piedra estáticas, interactuaban de una forma superdinámica con nuestro propio sistema solar. Por ejemplo, durante los equinoccios, en la Gran Pirámide de Giza se produce un efecto relámpago increíble, donde el juego de luz y sombra revela que la estructura en realidad tiene 8 caras y no 4. Y al otro lado del mundo, en Chichén Itzá, ese mismo equinoccio hace que la sombra forme una serpiente emplumada que desciende por la escalinata de la pirámide para anunciar que ha llegado el momento de la siembra. Eran auténticos relojes cósmicos en pleno funcionamiento. Eso sí, alinear toneladas de piedra con las estrellas no era solo para presumir de ciencia o para saber cuándo plantar el maíz. Era la herramienta política definitiva. Pensemos en ello. Si un gobernante era capaz de demostrar que su tumba o su gran templo estaba perfectamente sincronizado con los movimientos inalterables del cosmos, lo que estaba diciendo a su pueblo era que su reinado también era parte de ese orden divino, que su poder era inmutable. Era una forma brillante de decir que su derecho a gobernar estaba literalmente escrito en las estrellas. Sección 5. Montañas sagradas hacia lo divino. Esta tremenda unión entre política, ingeniería y astronomía nos lleva directo a la psicología detrás de estos monumentos. A nivel mundial, la arquitectura piramidal se entiende súper bien a través del concepto de la montaña sagrada. En Egipto representaba el Benben, que venía a ser como un rayo de sol petrificado diseñado para que el alma del faraón pudiera subir al más allá. En las culturas mesoamericanas, como en ciertas llanuras no tenían montañas reales, decidieron construirse unas montañas artificiales inmensas para acercar a sus sacerdotes a los dioses del cielo. Y si nos vamos a la antigua Mesopotamia, vemos que sus zigurats escalonados funcionaban como un puente de 2 vías, una especie de escalera gigante para que las deidades pudieran bajar a pisar la tierra. En cualquier caso, la pirámide siempre acaba siendo ese puente definitivo entre nosotros los mortales y lo divino. En definitiva, este análisis arqueológico nos desmonta muchos mitos, pero la verdad es que hace que el fenómeno sea aún más épico. No nos hace falta recurrir a fuerzas extraterrestres para entender absolutamente nada de esto. Que estas pirámides existan simultáneamente en culturas tan separadas es sencillamente la prueba más espectacular de la capacidad y la creatividad del cerebro humano. Es el reflejo de esa ambición universal que tenemos por trascender, por alcanzar la inmortalidad, jugando de forma magistral con las reglas de la naturaleza a nuestro favor.
Estudiar todas estas maravillas antiguas nos obliga irremediablemente a mirar hacia nuestro propio presente y hacia el futuro. Aquellas civilizaciones movieron literales montañas de piedra, tierra y arena solo para dejar una huella imborrable que desafiara el paso de los milenios. Y al ver cómo la ciencia y arqueología resuelven este rompecabezas, nos queda flotando en el aire una pregunta fascinante. Hoy en día, con toda nuestra tecnología e inteligencia moderna, ¿cuál sería ese monumento colosal que nosotros estaríamos dispuestos a construir para garantizar nuestra propia eternidad? Queda muchísimo por investigar en las arenas del pasado, pero sin duda aún nos queda mucho más por construir en nuestro futuro.